Nos vamos al tema de los medicamentos, que fue noticia desde la tarde del viernes. Don Francisco Rossi es el director del INVIMA, nos atiende a esta hora. Don Francisco, buenos días. Muy buenos días, Julio, muy buenos días a la audiencia. Don Francisco, el presidente Petro sugirió que inclusive la fuerza pública entrara a los sitios donde supuestamente están almacenados los medicamentos. La fiscal general de la Nación advirtió que eso no era legal. ¿El gobierno va a insistir en entrar por la fuerza a los lugares donde piense que hay medicamentos? A ver, desde la perspectiva del INVIMA, pues ese no es un tema en el cual nosotros tengamos influencia, y esas son preguntas que habría que hacer en otros escenarios. Lo que sí está claro es que tenemos un problema y el gobierno está haciendo un esfuerzo por encontrar las vías de solución y por encontrar en dónde se encuentra el problema. Y pues ahí hay mucho que conversar, mucho que investigar y mucho que resolver, que es exactamente lo que el gobierno está haciendo. Doctor Rossi, a mí me llama la atención el tema de la insulina que encontraron el día viernes en la bodega de Audipharma, porque se sabía que la insulina era uno de los medicamentos que estaba desabastecidos y que el INVIMA había marcado como desabastecido. Sin embargo, ellos allá encontraron insulina glargina e insulina glilicina recombinante. ¿Este tipo de insulina está desabastecida? No, la insulina que está desabastecida, y esa es una historia un poquito larga, es la insulina clásica, la insulina NPH, la insulina de producción biológica, que se utiliza en una buena cantidad de pacientes y que es una insulina antigua. La insulina es un producto muy antiguo, tiene más de 100 años, pero que por razones que tienen que ver con patentes y tienen que ver con abusos de la regulación internacional, este producto ha quedado en manos de solamente 3 empresas en el mundo entero. Y hemos tenido varios casos de escasez y de desabastecimiento cuando cualquiera de las 3 tiene cualquier problema de producción. En el caso específico de la insulina NPH, de la insulina humana recombinante, el problema que tenemos es que es la menos rentable de las insulinas. Es la insulina más vieja, es la insulina menos rentable, y el problema estructural que tenemos con desabastecimiento y escasez y con el mercado farmacéutico es que los productos, los medicamentos que son necesarios incluso para la vida, como la insulina, pues se producen por empresas privadas que tienen ánimo de lucro y que pues han conseguido que, a pesar de que pues uno se mete en el negocio de ayudar a la vida, pues privilegien el interés comercial, y si tienen un producto que es más rentable y que puede sustituir a uno menos rentable, pues abandonan el menos rentable, aunque siga siendo útil, aunque siga siendo necesario y aunque algunos pacientes lo necesiten. La mayor parte de los medicamentos que en el mundo, pues porque ese no es un problema colombiano, ni es un problema de este gobierno, los productos que escasean o están en desabastecimiento, en la mayoría de los casos es porque tienen productores únicos, productores oligopólicos, como en el caso de la insulina, pero pues que dejan de ser interesantes desde el punto de vista comercial y su producción se suspende y se reemplazan por productos más costosos, en muchos casos menos eficaces, menos conocidos, pero pues que son más rentables, y al final la razón de ser de la industria es la rentabilidad de la industria privada. Yo ahí estoy haciendo un juicio que no es justo, que no es para todos, pero sí es la tendencia global.
Claro, sí, doctor Rossi, y precisamente se hace injusto que sean los pacientes los que queden inmersos y que no estén recibiendo finalmente esos medicamentos. Y precisamente para esta pregunta que le quiero hacer, voy a darle un poco de contexto de unas cifras que yo tengo, y es que en Colombia, según la cuenta de alto costo, hay 1,8 millones de pacientes o de personas que sufren diabetes, y de esos, esas 113,000 cajas que se encuentran en ese laboratorio de Audifarma solamente estarían cubriendo el 10% de esa demanda habitual que se da con esos pacientes. Y yo recuerdo la semana pasada, precisamente ustedes desde el INVIMA estaban anunciando que había inconvenientes con algunos registros sanitarios y que por lo mismo iban a abrir unos procesos para optimizar alrededor de 14,000 registros sanitarios que estaban pendientes. ¿De quién es la culpa aquí? ¿Realmente la culpa es de las farmacéuticas que dicen no están recibiendo esos pagos? ¿La culpa es de los pacientes que están esperando en largas filas, incluso bajo amenazas ya, para recibir esos medicamentos? ¿O nos estamos enfrascando en una discusión que va más allá y a la que se le está metiendo política sin necesidad de que sea? Pues bueno, sin ninguna duda estamos metiéndole política y nos haría mucho bien que pudiéramos desprendernos de ella. Me corresponde a mí dejar perfectamente claro que nosotros tenemos un problema de represamiento de trámites relacionados con registros, pero no son 15,000 registros pendientes, son 15,000 trámites que se refieren a un número mucho menor de productos, y que lo que el INVIMA está haciendo es estar absolutamente seguro que ningún producto desabastecido o en riesgo de desabastecimiento o en vigilancia especial por riesgo de desabastecimiento esté desabastecido, o ese tipo de problema tenga que ver con un trámite pendiente en el INVIMA. Todos los trámites pendientes que tenían que ver con productos en riesgo de desabastecimiento, esos ya fueron solucionados. Sin embargo, nos quedan todavía 15,000 trámites, un poco menos, un poco más, que todavía están pendientes en el INVIMA, y lo que hemos hecho es un plan de contingencia para evacuar esos 15,000 trámites en los próximos 6 meses. Y montar un sistema nuevo que evite represamientos hacia el futuro, un sistema mucho más ágil, mucho más automatizado, con uso de tecnología, que nos permita que esto no vuelva a suceder y que los trámites sean mucho más autogestionados, mucho más claros y mucho más rápidos, y que ese pues no vuelva a ser una consideración. Esto fue un tema que fue muy politizado, porque pues se quiso dar a entender que había sido una decisión del gobierno demorar los trámites para que se generara una crisis de abastecimiento, una crisis de disponibilidad, y que había sido intencional, que fue lo que pasó desde hace 2 años y que afortunadamente ya hemos logrado aclarar y ya hemos logrado quitar del escenario. Pero el problema que tiene hoy el paciente es que el medicamento que le prescribieron no lo está recibiendo, el medicamento que estaba recibiendo no lo recibe, y eso está fuera de la acción del Ministerio y del INVIMA. Esto corresponde a las relaciones comerciales entre los productores, entre los gestores farmacéuticos y demás intermediarios y las EPS. Pues porque se supone que con la ley 100 resolvimos que los recursos quedaban en manos de las EPS, que eran las que organizaban la relación con los proveedores y con los prestadores de servicio. Y esas relaciones se empezaron a llenar de una serie de conflictos, de dificultades, y hoy por hoy las discusiones son sobre deudas pendientes y sobre contratos.
Sí, doctor Rossi, yo le quiero leer 2 tweets del presidente Gustavo Petro al respecto del tema de la insulina. El primero es: estas son las 113.000 dosis de insulina acaparadas en Audifarma y descubiertas por mi gobierno. Debo decir la verdad, son unos cochinos asesinos. Y luego dice en otro tuit: durante meses hay escasez de medicamentos de insulina en Colombia en los dispensarios, pero están llenas las bodegas. Nos creen bobos, las medidas penales deben comenzar. Quiero preguntarle, sobre todo teniendo en cuenta la respuesta que usted le daba a Camila de que no estaba desabastecido ese tipo de insulina, ¿el presidente recibió mal la información? ¿Se está equivocando? A ver, mira, esa es una discusión distinta. Yo no tengo los datos de cuáles fueron los productos, en fin, eso es materia de un trabajo en el cual, entre otras cosas, el INVIMA no tiene una participación. Nuestra tarea es identificar cuáles son los productos en los cuales hay riesgo de desabastecimiento y qué medidas podemos tomar. La otra tarea nuestra no es estar discutiendo lo que dice el presidente, es asegurar que los trámites que tienen que hacerse en el INVIMA se puedan hacer de manera correcta y con el ministerio hacer seguimiento a los problemas que son resorte del ministerio. Los problemas que escapan a esas discusiones forman parte de un asunto en el cual el INVIMA no tiene participación y no tiene injerencia, no tiene competencia. ¿Sabe qué, Juan Diego? Yo entiendo al doctor Rossi, es que no podemos ponerlo a pelear con el presidente. El presidente escribe una cantidad de cosas y pues responderá al presidente. El doctor Rossi hace lo que puede y él pues se apega a las herramientas que tiene para solucionar el problema, pero ponerlo a pelear con el presidente, sí, eso no va a pasar. No va a ocurrir, además es el jefe, doctor Rossi, pero más allá de este cruce de señalamientos entre el presidente Petro, que habla de acaparamiento, y las gestoras farmacéuticas que insisten en que hay una desfinanciación, ¿qué garantías da hoy el INVIMA? Especialmente pues para los pacientes y las personas que están ya hoy madrugando a realizar filas interminables para reclamar las medicinas. Es decir, ¿el INVIMA sí puede hacer algo por eso? Pues es decir, el INVIMA tiene la responsabilidad de asegurar que si hay una dificultad con la llegada de un medicamento al país o con que un productor que quiera acelerar el proceso de contar con un registro que le permita comercializar, el INVIMA lo pueda agilizar. Y eso lo venimos haciendo, pues el INVIMA lo viene haciendo hace muchos años. Tiene una serie de instrumentos como declarar lo vital no disponible y facilitar una importación inmediata, incluso en el caso de que no tenga registro, y tiene la posibilidad de darle prioridad al registro sanitario, y eso ya se viene haciendo hace tiempo, y el año pasado llegamos a la conclusión y pudimos decirle al país que en el INVIMA no se encuentra la causa del desabastecimiento o la escasez de ningún medicamento en este momento como consecuencia de los trámites. Por supuesto, tenemos trámites pendientes y seguimos trabajando para que esa situación se termine y no se vuelva a repetir, que es lo que nos corresponde como Ministerio de Salud y como INVIMA, que estamos trabajando permanentemente. Pues ustedes han visto todas las publicaciones que hace el Ministerio periódicamente sobre casos específicos en los que se buscan los productores, se buscan los importadores, se declara vital no disponible para que los medicamentos que tienen problemas de oferta puedan estar en el país disponibles. Pero la mayoría de los productos sobre los cuales hay hoy alguna dificultad tienen oferta, lo que no tienen es una adecuada relación entre proveedores, entre intermediarios, gestores y entre las EPS, que son las que reciben los recursos por anticipado para atender a toda la población. Sí. Ahora, doctor Rossi, usted es un hombre que es un experto en salud pública a nivel global, en temas farmacéuticos y demás. Sin embargo, pues también sabe cómo opera y cómo venía operando antes el sistema de salud en Colombia. ¿No le parece que de todas formas sí es un tanto llamativo que
de 2 años para atrás la mayoría de los pacientes recibieran la mayoría de los medicamentos, por no decirlos que la totalidad, e incluso muchos que están por fuera del plan obligatorio de salud, mientras que de 2 años para acá eso haya venido en una particular situación de debilitamiento hasta llegar a la situación en la que nos encontramos hoy? Pues a ver, esa es una película, esa es una narrativa que es materia de muchísima discusión, pues porque tutelas tenemos desde el siglo pasado y la mayoría eran por medicamentos y eran por medicamentos que no eran suministrados o que no eran entregados. Eso es del siglo pasado. Y este problema lo hemos tenido siempre, pues porque los desajustes dentro del funcionamiento del sistema de seguridad social han sido, pues, además repletos de historias, esa es una discusión que tenemos muy antigua. Curiosamente, siempre que tenemos el debate sobre la reforma de la salud, nos llenamos de titulares y nos llenamos de historias particulares que tenemos desde hace muchos años y que todos recordamos, pues además muchas de ellas han sido históricas, sobre la situación específica de determinados pacientes que siempre terminan de esta manera. Yo lo que creo es que hay pues una utilización, una presión, una campaña realmente en el INVIMA, así lo vivimos, como una campaña para poner una presión con la intención de sugerir que este gobierno había llegado a destruir el sistema de salud y que estaba tomando todas las medidas para que el sistema terminara en una crisis y ahí justificar la presencia de la reforma. La narrativa del gobierno, la narrativa nuestra con la que llegamos, además está en los documentos de campaña, es que de la campaña tanto del presidente Petro como del candidato Rodolfo Hernández, que es una cosa que también se nos olvida, y es que lo que teníamos era un sistema de salud muy concentrado en hacer negocios que no ponía por delante las necesidades de los pacientes y que se habían generado una enorme cantidad de circuitos y de enredos entre los contratos entre actores que, en fin, habían generado una crisis que se quiso dar a entender que la crisis no existía, que la generó el gobierno, pero pues nuestro diagnóstico antes de llegar es que teníamos una crisis que había que mostrar y había que resolver. Lo que ha sucedido es que las relaciones y los enfrentamientos políticos a propósito de la discusión de la reforma y los enfrentamientos de narrativas y la forma en que se ha ido manejando, pues no nos ha permitido ocuparnos de lo único que debería ser la razón de ser del sistema de salud, que es responderle a los pacientes. Pero se ha politizado, se ha convertido en un enfrentamiento permanente y pues yo sí estoy de acuerdo con todos los que dicen que deberíamos ponernos a revisar dónde tenemos los problemas y empezarlos a resolver. Doctor Rossi, gracias por su tiempo y ojalá que podamos superar este momento. Ha sido usted muy amable.